Y ya estamos en nuestro plató para hablar con nuestros invitados. Hemos visto en el vídeo a Javier Sánchez, que es nuestro paciente. Bienvenido. Hola, Concha. Viene con su acompañante, que en este caso es su mujer, Josefina. Muy buenas, Hola, Josefina. buenas tardes. Acompañante, en este caso mujer, pero podía ser hija, hermana, vecina, porque le queremos dar mucha importancia al cuidador, a la persona que le dedica mucho tiempo al paciente, y Josefina tendrá que contarnos muchísimas cosas. Pero le sigo presentando a nuestro último invitado, el doctor Juan José Rodríguez Sendín. Muy buenas, bienvenido. Médico de familia y el anterior presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España y de la Comisión Deontológica de dicho consejo. ¿Esto es así? Así. Perfecto. Hemos visto todos el vídeo, hemos estado en esta ocasión, Javier nos atendió en su casa, nos contó cuáles fueron sus experiencias, pero yo quiero, ya las hemos escuchado, pero yo quiero escuchar a Josefina cómo vivió ese momento del infarto. Pues no me lo creía. ¿En shock? Sí, totalmente. Cuando llegamos a urgencias, pues nos llevó un médico, nos metió en una habitación y nos dijo: ha sido un infarto, porque yo no lo sabía, no lo teníamos claro. ¿Por qué no te lo creías? Porque no le podía pasar eso a él. Ah, vale. O sea, lo primero es la negación, doctor. Me niego a que mi marido le dé un infarto. ¿Esto es normal? Y como ha sobrevenido de repente, pues es normal, y más como estaban en ese momento en una fiesta, pues es normal Sí. que no se lo crea, ¿no? Sí. Yo no llegué a urgencias vestida de chulapa porque la directora del centro dijo: vamos a tu casa y te vistes normal. Hubiera sido muy bonito, Sí. porque él estaba también de Sí, chulapo. él Hubiera estaba sido de muy chulapo, bonito. pero bueno, fuimos a casa y ya me vestí, ¿no? y fuimos. Y ya fuiste a cuando enfrentarte a la Sí, realidad, ¿no? sí. Javier nos ha dicho que es buen enfermo. ¿Lo damos por válido? Sí, ¿Es buen enfermo? sí. Se Pero- le olvida tomar las pastillas, siempre tengo que estar ahí con las pastillas en danza, pero bueno, sí. Por eso decía yo la importancia del cuidador / acompañante, no sé cómo llamarlo. ¿Tienes que estar tú más pendiente que él de su medicación? Sí, porque él se encuentra bien, entonces cuando no tienes ninguna molestia y haces una vida normal, pues te olvidas que tienes que tomar una pastilla. ¿Esto es un peligro, doctor? Sí, claro. ¿El no seguir una adherencia al Los tratamiento? tratamientos crónicos hay que estar convencido de que hay que seguir y no dejarlos, y sobre todo no mezclar con otros medicamentos también si no han sido prescritos por médicos, y sobre todo no cansarse. Producen cansancio, fatiga, y sobre todo si te encuentras bien, pues cabe ese riesgo, y hay que insistir mucho en que no se deben abandonar, sobre todo en procesos como el que has tenido. Javier nos contaba que, bueno, ahora ya ha reducido mucho su medicación, pero que hay un medicamento que tiene que tomarlo ya de por vida. ¿Hay pacientes que hasta esa pastilla necesaria diariamente se le olvida? Bueno, los pacientes son una gama amplísima de posibilidades que tenemos, de aquellos a los que incluso se le cuesta algo tenerla que comprar, puede ser que no la tomen, o en este caso de que al sentirse bien la rechacen o la abandonen precisamente por ser un tratamiento tan sencillo, ¿no? Es decir, la simplicidad algunas veces permite que se olvide. Hay que insistir mucho, ¿no? Forma parte de la labor del sanitario, insistir, forma parte de la educación sanitaria para los pacientes. Bueno, pues adhieran al tratamiento y no abandonen aquello que deben de todo. Otra cuestión es que en un momento determinado ese tratamiento se lo pueden cambiar, se puede cambiar por una indicación determinada por algún tipo de razón, pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Estamos hablando mucho del infarto de miocardio, pero a lo mejor nuestros espectadores no tienen muy claro en qué consiste el infarto de miocardio. ¿Vemos un vídeo, os parece? Vamos a ver un vídeo que nos lo explica muy claramente. Infarto del miocardio. Cuando el suministro de sangre hacia el corazón se detiene o se reduce drásticamente, el corazón queda privado de oxígeno. Si el flujo sanguíneo no se restablece en el lapso de pocos minutos, partes del músculo cardíaco empiezan a morir y se produce daño permanente del corazón. Este proceso se denomina infarto de miocardio, pero se conoce popularmente como ataque cardíaco. Como esto sucede cuando las arterias coronarias no pueden suministrarle al corazón suficiente oxígeno, los médicos suelen llamar coronariopatía al ataque cardíaco.
y el ataque cardíaco empieza de manera característica por un dolor sostenido, profundo y severo en el pecho que puede irradiar al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula o al área entre los omóplatos. El dolor puede durar hasta 12 horas. Muchas personas que han tenido ataque cardíaco lo describen como una presión muy fuerte y subesternal que se percibe como si le estuvieran apretando a uno el pecho. Otros síntomas que se pueden presentar son la sensación de ahogo, sudoración, náuseas y vómito. Además, el ataque cardíaco puede producir arritmia, es decir, ritmo cardíaco irregular. Hay 3 circunstancias básicas que pueden derivar en un ataque cardíaco. La primera, e indudablemente la más frecuente, es la obstrucción parcial o total de una de las arterias que abastecen de oxígeno al corazón, usualmente a causa de un coágulo sanguíneo. A menudo, tras años de estar enfermas, las arterias coronarias se han estrechado. Esto lleva a la acumulación de placa, formada por depósitos grasos ricos en colesterol, proteína, calcio y exceso de células del músculo liso en las paredes de las arterias. Las paredes arteriales se engruesan e impiden que la sangre fluya hacia el músculo cardíaco. Al volverse ásperas, las paredes de las arterias a causa de los depósitos de placa, no solo las arterias se estrechan, sino que se facilita la formación de coágulos en su superficie interna. Cuando un coágulo se desarrolla o se desprende de su lugar de origen y viaja a través de los vasos sanguíneos, puede bloquear completamente una arteria coronaria, lo que da por resultado un ataque cardíaco. La segunda circunstancia que puede precipitar un ataque cardíaco es la existencia de una arritmia que le impida al corazón bombear suficiente sangre para garantizar su propio abastecimiento. La tercera circunstancia es que un punto débil de un vaso sanguíneo, llamado aneurisma, se reviente y provoque hemorragia interna, lo cual afecta al flujo sanguíneo normal. Todo lo que le imponga al corazón y a los vasos sanguíneos tensión adicional, por ejemplo, una crisis emocional, una comida pesada, hacer demasiado ejercicio físico o levantar un objeto pesado, todo ello puede desencadenar un ataque cardíaco, aunque esos factores no son la verdadera causa del problema. Entre las personas más vulnerables a sufrir un ataque cardíaco están las que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, las que fuman y o abusan de las drogas, las que tienen diabetes, alta presión arterial, niveles altos de colesterol y o triglicéridos, y los que llevan una vida sedentaria y las que suelen vivir estresadas. La tercera parte de todos los ataques cardíacos se presentan sin avisar. Al resto de los ataques cardíacos los anteceden meses o años de síntomas, especialmente angina de pecho, un dolor en el pecho que suele aumentar con el estrés o el ejercicio físico y que disminuye con el descanso. Al igual que el ataque cardíaco, la angina de pecho es producida por falta de oxígeno en el músculo cardíaco, aunque el grado de privación de oxígeno no es tan alto como para dañar el tejido cardíaco. Durante los días o semanas previos al ataque cardíaco, mucha gente se queja de angina de pecho intermitente, sensación de ahogo y fatiga inusual. También una sensación de acidez estomacal que dura varios días y no mejora con antiácidos puede ser señal de un ataque cardíaco inminente. Bueno, pues hemos visto en el vídeo que no solamente le da a las personas mayores, que también las personas jóvenes pueden sufrir un infarto, y como en el caso de Javier llevabas una alimentación sana, ya hacía mucho tiempo que no tenías ese estrés en el trabajo, hacías deporte. Sí. ¿Qué razón te dieron de por qué sufriste? ¿No tenías antecedentes genéticos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué pasó? Pues parece ser que lo único que puede justificar el infarto es que yo haya sido exfumador desde los prácticamente 18 años. Como sabes, en nuestra generación, cuando hacías los 18, cuando podías hacer muchísimas cosas, entre ellas fumar. Y entonces yo empecé a fumar a los 18 años y dejé de fumar cuando tenía 51.
Entonces, claro, estuve fumando durante bastante tiempo. Sí, pero Posible. llevabas 13 años sin fumar, doctor. Los efectos del tabaco tiene dos grandes grupos de efectos el tabaco. Uno es el cáncer, especialmente de pulmón, pero también otros tipos de cáncer, que eso lo producen los alquitranes y aquellas sustancias que lleva el tabaco. Y luego está la nicotina, que es una sustancia que sobre todo produce efectos a nivel cardíaco y a nivel cerebral en los vasos, ¿no? Sobre todo produce espasmos de forma que en un momento determinado bueno, pues te da un infarto o te da un accidente cerebrovascular. Por eso, perdón, doctor, 13 años después, sí, esa nicotina, ese alquitrán, ¿está todavía en nuestro organismo? No. Esto es lo que no... Bueno, lo que pasa es que siempre se busca una razón. Yo no creo que después de 13 años sea la nicotina, ni mucho menos la que ha producido ese efecto. No olvidemos que hay un componente personal que no está bien identificado y no olvidemos que la medicina sabemos muchas cosas, pero no sabemos todo. Del infarto conocemos, yo creo que casi todo, pero por ejemplo el componente genético personal, que se dice que hay mejor predisposición en aquellos que tienen antecedentes familiares de infartados, pues es que sencillamente es hereditario, ¿no? Entonces, o genético, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues hay un montón de factores que lo condicionan, que te van a ayudar a tener más papeletas para que te den infarto, pero no necesariamente por no tener ninguna de ellas vas a evitar que te dé un infarto, ¿eh? Pero Javier no tenía tantas papeletas, porque Bueno, es que ni siquiera le venía de familia, Es ¿no? que es así, ni todos los que tienen un cáncer de pulmón han sido fumadores, ni todos los que tienen un infarto tienen por qué tener los factores de riesgo mal. Le puede dar un infarto a una persona con un desencadenante. Se habla antes del estrés. El estrés puede ser desencadenante, pero no es la causa del infarto. Tiene que haber otras causas. Y luego están incluso malformaciones que podemos tener en los vasos y en las arterias cardíacas. Y luego está también el envejecimiento, las formas de vida, el cómo hemos comido, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibles factores y hay otros que no hay por qué saber cuál ha sido el desencadenante. Así de sencillo y hay que admitirlo, ¿no? Por eso es importante la prevención, sobre todo saber detectar un síntoma de alarma para pedir asistencia de forma temprana. Ahora hablamos de los síntomas de alarma, pero bueno, está claro que por eso decimos que la medicina es una ciencia. Dices, a lo mejor no tengo ningún tipo de papeleta y me da un infarto. Así es. ¿Cómo fue la convivencia en ese momento? Cuando ya está recuperado, ya sale de la UCI, está los días que tuviera que estar en el hospital, va a casa. ¿Cómo es la convivencia con un recién infartado con 4 stents? Josefina. Bueno, hicimos una vida tranquila, le tenía que ayudar en ciertas cosas, pues a ponerse los zapatos a lo mejor, pero muy al principio, ¿eh? Luego enseguida ya fue haciendo él todo. Pero bueno, tampoco hacíamos grandes cosas porque... ¿Pero por miedo? ¿Por prevención? Es que seguimos haciendo la vida más o menos normal y luego unos meses, nada después, viene la pandemia, entonces ya te quedas en casa. Bueno, claro. ¿Te afectó la pandemia? ¿Tú tenías más miedo porque tú eras una persona de riesgo? Bueno, sí. Los que tenían más miedo eran los que estaban a mi alrededor, sobre todo ella. Entonces no me dejaba pues, salir mucho, o sea, o ir a la compra. Yo le decía, si tú te vas a contagiar, me vas a contagiar a mí, ¿qué más da? ¿No? Pero bueno, sí, tenían más cuidado, mis hijos no venían. Pero eso como hemos hecho todos, que hemos protegido a nuestros mayores sí, y ha sido tan duro, pero no te afectó a ti especialmente. Me decía, doctor, Josefina que le ayudaba a ponerse los zapatos, estaba más pendiente de él. ¿Es normal ese miedo del cuidador, del acompañante del paciente? Lo que no es normal es que no lo tuviera. Vale. Esto es o sea, que no se tienen que asustar en casa cuando están muy pendientes del paciente. Y además hay un factor que demuestra que se le quiere a la otra persona, que esto es algo importante que probablemente no le echemos, no lo consideremos suficientemente. El demostrar que te preocupan de ti, que alguien se preocupa, que alguien te quiere, que alguien está pendiente de ti. Bueno, no hay que llegar a la incapacitación, evidentemente, pero es muy saludable que alguien te quiera. Y esto es lo que, de alguna manera, con esos actos, cuando alguien lo necesita, yo creo que está muy bien que se haga. Yo lo recomiendo, ¿eh? Es que además nos gusta que nos quieran, doctor. Y más cuando estás malito. Pero nos gustan que nos den mimitos. Hombre, claro, cuando estás malito, los mimitos valen doble. Los mimitos valen doble. Incluso sin estar malito también. También, lo aceptamos. Pero por eso valen doble, cuando uno está malito, valen doble. Viendo, por ejemplo, estoy viendo que tiene usted los análisis, la analítica de nuestro paciente, de Javier. ¿Qué parámetro? Nada. ¿Nada? Nada. Es decir, ¿No ves cómo eres un caso excepcional? alteraciones... Que estando perfectamente te dio un infarto, No Javier. quiero insistir. Eso me dijeron en el hospital que era un caso excepcional y que iban a hacer un seguimiento especial.
Lo que pasa es que no hicieron el seguimiento especial. Bueno, Quiero insistir en algo. Sí. Está normal su analítica. La analítica empeora, lógicamente, aparecen los análisis alterados justo después de que te da el infarto, pero eso, lógicamente, son las sustancias, las enzimas que se miden para ver, y para ver la evolución, ¿no? Entonces, pero previamente esta es normal. Pero insisto, es que no quiere decir que porque tengamos algo totalmente normal, no tengamos ningún factor de riesgo, e incluso haciendo ejercicio, y mucho ejercicio, no quiere decir que en un momento determinado no podamos sufrir, sin una causa justificada, un infarto de miocardio o un accidente, incluso un estatus anginoso. Es decir, no es evitable del todo. Nadie puede jurar que no le va a dar a alguien un infarto si todo está normal. Pero Es además tu caso. pero algo sí, porque de las analíticas nosotros no entendemos, son los doctores lo que entienden, pero algo que sí hemos visto en el vídeo, que una de las causas es la tensión arterial alta. Claro. Y esto se puede controlar en casa. Si todos tenemos un tensiómetro, además tengas o no antecedentes de determinada edad, ¿tú te controlabas la tensión en casa? Así con decir, pues una vez a la semana o... Sí, ¿verdad? Yo creo que O sea, sí. que gracias a Dios teníais Sí. un tensiómetro y os lo controlabais. Sí. ¿Eso es interesante, tener un tensiómetro en casa, Es muy doctor? interesante porque la tensión arterial, los factores de riesgo que se han ya comentado, la obesidad, alcohol, tabaco, etcétera, etcétera, todos esos son factores que suman y suman muchísimo y juegas muchas papeletas para que te dé un infarto. Entonces, tomarse la tensión, ojo, tomársela bien, para no volvernos locos, porque también eso, la ansiedad también es una enfermedad cuando es incontrolable. Lo que hay que hacerla es tomar un aparatito de garantía, tomarte la tensión en reposo, si puede ser en un brazo o en los dos, y ver que tiene una evolución normal y que no se saltan las cifras ordinarias. Pero ojo, siempre ojo en reposo. No nos vamos a tomar la tensión después de subir tres tramos de escalera. ¿Y siempre a la misma hora, doctor? Bueno, yo creo que es bueno tomarlo a la misma hora para que eso no precisamente no sea ningún tipo de factor que pueda influir en las variaciones, ¿no? A la misma hora a la que se determine, o levantarte o al acostarte o como se quiera, pero ojo, después de haber estado 20 minutos como mínimo media hora en reposo, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Sigo con Josefina. ¿En algún momento tú le dijiste a Javier, te va a dar un infarto, tienes que dejar de trabajar, estás como los locos? Esto que decimos siempre de relájate. ¿Nunca se te pasó por la cabeza? No. ¿Por eso fue el estado de shock en el que te quedaste? Sí. Yo ese día, cuando le operaron, le pusieron esa misma tarde los stent, a mí mis hijos me dijeron, me voy a dormir a tu casa o te vienes a nuestra casa, o uno o el otro. Y dije, no, me voy sola. Y salí de la Princesa por la noche y fui andando a mi casa, que bueno, son 15 minutos, pero me bajé andando. No sé. Estabas en una nube, Bueno, la verdad es que una vez que los acontecimientos te obligan a que te hagan la ITV, es como una revisión, y puesto 4 stent, estás ya en la gloria. O sea, ya te puedes marchar para tu casa tranquilamente. O sea, hoy día es 4 stent, es que eso es una maravilla, ¿no? O sea, te ponen 4 stent y te dejan como nuevo, ¿no? Todas las tuberías limpias, ¿no? Esto es así, ¿no? Lo más fácil es que me muera de otra cosa, pero no del corazón, porque Esto ahora es como así. me tienen controlado... Esto es así. claro, y porque te lo tengo miedo, vigilas. claro. Entonces, Quiero saber, que se me había olvidado decirlo antes, después de ver el vídeo, que a Javier tampoco le pasó. Todos tenemos grabado en la cabeza, no sé por qué, porque lo habremos visto en las películas, que cuando te da un infarto te duele el brazo izquierdo, o hemos visto en el vídeo que todo el mundo se agarraba al pecho, pero en cambio Javier tenía el dolor en el centro, no en el corazón. ¿Se puede confundir también con un cólico de gases, que Javier también me lo dijo? Vamos a ver, para que la gente nos entienda, es decir, todos los dolores que sean atípicos, es decir, que sean nuevos, que duren un poquito de tiempo, que sean nuevos y que vuelvan a repetirse, deben de ser consultados. ¿En ese momento nos tenemos que ir a urgencias? En urgencias o al centro de salud. Es decir, tienen que ser consultados porque es preferible que la alarma sea falsa a cometer el error de no hacerlo y que te dé un infarto. Los infartos, ahí están los típicos, lo que todo el mundo sabe, sudoración, mala cara, muy mal aspecto, no se sabe. Cambia radicalmente la cara del paciente, pero además el dolor precordial, con ahogo, opresión que va al brazo. Bueno, ese es el típico, ese es fácil. Pero no todos son así. No, ni mucho menos. Por ejemplo, lo que él describe, que es un dolor casi a punta de dedo, retroesternal, o incluso,
hay casos en que se puede confundir hasta con un cólico al riñón, que esto está bastante más abajo, ¿eh? O sea, es decir, los dolores atípicos que no has tenido nunca ninguno y que no los relacionas y que se repiten y que duran, deben de ser consultados. ¿Por qué? Es preferible tener una falsa alarma que sencillamente porque te dé vergüenza o porque te dé reparo, no acudir a quien te pueda decir si tiene o no tiene sentido. Y a pesar de todo nos podemos equivocar, ¿no? En ese momento que acudes, lo primero que haces, ¿qué es? Lo primero que te hacen a ti como paciente, que es un electro. Un electro, evidentemente. Porque suele ser no falla. lo primero... No, sí falla. Sí. Esto hay que dejarlo claro. En medicina nada es seguro. Los médicos... 2 y 2 no son 4 no en medicina. Siempre, habitualmente sí, habitualmente sí, pero a veces son 3. Entonces, no siempre todo es cierto ni todo es seguro. Siempre los médicos estamos acostumbrados aunque aparentemos otra cosa, a movernos en la incertidumbre, en no saber si es cierto o no. Jugamos con posibilidades. Entonces, puede ser que sí, pero algunas veces es que no. Es decir, no es siempre seguro, ¿no? Eso está claro, ¿no? Bueno, pero es interesante que vean tus analíticas, que te hagan un electro. Claro. Otro parámetro de la analítica, el colesterol alto. Eso también es una de las cosas que hay que controlar en las analíticas, ¿no? Para evitar un infarto, aparte de otras muchas enfermedades. Lo que ocurre es que el electro es o sea, si el electro se altera va a misa, digamos, para entendernos. Si el electro se altera y tiene características de infarto. Otra cuestión es que no se altere y realmente sea un infarto o tarde en dar la cara, que este es el problema, ¿no? Entonces, algunas veces tiene que predominar el aspecto del paciente, el dolor del paciente, aunque no esté claro el pasar la observación, aunque no esté claro el electro. Y luego, lo otro son factores de riesgo, que es distinto. Puedes tener colesterol elevado, pues porque incluso sea un colesterol elevado de origen familiar, y puede ser que nunca te dé un infarto, pero si va unido a una diabetes, y si va unido a obesidad, y si va unido a tabaco, y si va unido a alcohol, pues es que jugamos muchísimas papeletas. Es como jugar a la lotería en esto que toca todos los años, ¿no? O sea, ya, pero que en esta dices que ya me podía tocar la lotería y no me podía tocar el infarto. Exactamente. Vale. ¿Eso lo pensaste tú también? Yo... Es que no le estaba dando un infarto, no era él. Yo no sé qué las circunstancias que me rodeaban. Y luego, como se lo sacaron tan sanito, ya, Sí. pues Ya salió bien. ¿Con cuánto estén ya con las tuberías limpias? ¿Cada cuánto pasas ahora revisiones, Javier? ¿Pasáis en plural? Sí. Dime, perdona. Lo que sí es que en ningún momento pensé que se fuera a morir, porque eso no me tocaba a mí. Esto no entraba en tu cabeza. De momento no toca. No toca. Muy bien. Está ingresado, no sé qué, pero él va a salir, Pero es una actitud se va a buena, recuperar. ¿eh? Eso es una actitud buena, porque luego hablaremos de las ayudas ecológicas y de la salud mental. Cuando quiero te decir algo también, que es verdad que eso es bueno, ¿no? Tener confianza y pero si se tiene miedo, no se debe tener miedo a tener miedo. Si tiene miedo, se tiene miedo. Y hay que comentarlo con quien procede, Eso ¿no? es, hay que comentarlo, doctor. Hay que comentarlo. El miedo es una cosa terrible que habitualmente los médicos no lo manejamos como el resto de los problemas de los que se queja la gente. El miedo es una cosa horrorosa y aunque no esté justificado, la ansiedad, la gente sufre muchísimo. Incluso tiene enfermedades que no las tiene, pero las sufre como si las tuviera. Entonces el miedo hay que tenerlo siempre en cuenta. Y si tienes miedo, tienes miedo. Y hay que no pasa desahogarse. nada No por pasa reconocerlo nada, ¿no? y por decírselo No al doctor. pasa nada. Eso está muy bien. O a tu entorno, a tu familia. Especialmente al médico. Especialmente al luego médico. se puede decir a quien quieras, pero hay que decírselo al médico. Tienes miedo si tiene o no tiene justificación. Porque además te tiene que dar información para intentarte tranquilizar. Si es posible tranquilizarte o acercarte a la verdad, ¿no? Eso es muy bueno.